Recording is on. ¿Ya respondieron el cuestionario? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Bien, vamos a hablar de magnetismo entonces. Magnetismo. El tema de magnetismo hoy en día se ha vuelto en algo muy importante y es tema de investigación actualmente para poder darse soluciones en el ámbito de la salud con respecto a carácter no invasivo. Ese es el concepto. Pero antes de hablar de eso, vamos a ir viendo el tema de dónde ha nacido, cómo está siendo utilizada y demás cosas. Lo primero que debemos de conocer es su origen. Se lo ha descubierto en Asia, en una ciudad denominada Magnesia. Por tanto, de ahí viene el nombre de magneto o magnetismo, y que es nada más que un óxido de hierro, que hoy en día lo conocemos como magnetita. Estos son los famosos imanes naturales que se encuentran en la naturaleza y antiguamente han sido utilizados en los años 1800 y por la época pues ha habido bastante afluencia de quienes han logrado darle algunos usos a tal punto que en la época han sido considerados como maleficios y se los ha considerado como brujerías. Así que ha tenido que parar este tema porque así como en la época de la Inquisición, pues se mataba a la gente. Esto ha permitido dar un retroceso en el proceso de conocimiento sobre este tema. Pero vamos a ir entrando un poquito cómo son sus propiedades. El magneto puede ser una fuerza que se genera a través de la atracción y repulsión. Y eso tiene que ver con las características de los electrones que tienen cargas positivas y cargas negativas. Y dependiendo a la instancia positiva o negativa que esté cargado, pues va a dar este magnetismo. Un átomo normalmente puede estar con sus electrones no necesariamente distribuidos equitativamente alrededor del núcleo, vamos a suponerlo, sino que tiene una tendencia a irse a un costado, todos. Por lo tanto, genera una fuerza electromagnética de carácter negativa a un lado y al otro lado positiva. ¿Ya? De ahí viene esa característica. Y de los imanes naturales, pues, o puede estar faltando electrones o puede estar faltando protones. Por lo tanto, eso también es una característica. Y se va a observar con mayor capacidad de transmisión de esta fuerza electromagnética es el níquel, hierro, cobalto y todas aquellas aleaciones que como fabricación ya se los conoce. Estos magnetos pues ya se los está dando mucho uso en la industria. Cada electrón, por su propia naturaleza, también se la define como un imán que dependiendo a su carga electrónica va a tener esa tendencia de estar a un lado o hacia el otro lado, como ya mencionamos. Pueden haber formas de orientaciones que podrían favorecer dependiendo a la materia misma, donde estas orientaciones le van a dar esa característica. Y si están en grupos y si la afluencia va hacia un sentido,
entonces se va a generar un imán. ¿Ya? Eso es natural. El concepto de magnetismo es encontrarle ese concepto, ¿cómo podemos llamarlo?, de fuerza que se genera entre lo que se denomina un polo positivo y un polo negativo. Si hablamos del planeta Tierra, estamos hablando del polo norte y del polo sur. Estas dos regiones tienen una fuerza de desplazamiento que va a ir rodeando todo el planeta o todo el material, en este caso. Y estas fuerzas son tan intensas que se convierten en una especie de protección electromagnética para las radiaciones que vienen del cosmos. Y esto es muy interesante observar y hoy en día se está evidenciando que sube y baja esa intensidad. Significa que además de estar, qué sé yo, cargándose de energía, va reduciendo su potencialidad. Lo mismo pasa con el Sol. Hay temporadas en que su carga magnética disminuye y a veces incrementa. Vamos a ir viendo que las partículas con las cuales se va a ir cargando un material, dependiendo del tipo de movimientos electrónicos que se tenga, pues va a generar orbitales que van a estar desplazadas hacia un determinado punto, de lo cual va a generar un punto positivo y un punto negativo. Y eso va a depender de los spins que se tienen dentro de la carga eléctrica del átomo, y esos spins pues se los conoce como un salto entálpico que se va a dar de un nivel a otro dependiendo de sus características iónicas, y eso pues va a generar esos polos que normalmente lo conocemos. Esos polos van a generar, por ejemplo, cuando hacemos un embobinado de un cable de cobre, por ejemplo, y tenemos a un lado una terminal y al otro lado la otra terminal. Y dependiendo del número de enrollamiento que se genera, pues automáticamente se convierte en un campo magnético que puede ser utilizado. Y esto va a generar, dependiendo a la carga de magneto que tengamos enrollado ahí, pues va a generar una inducción magnética. ¿Qué significa eso? Va a generar una corriente eléctrica en el aire. Y eso, si tenemos un conductor cerrado de otro material como bronce, por ejemplo, podemos hacer una especie de arco donde vamos a marcar su polaridad también, y acercamos este material y se enciende la lámpara. Eso es como experiencia que se puede hacer. También con materiales vivos, por ejemplo, el limón, la batata o cualquier otra fruta, que si le ponemos un cable de cobre y al otro lado de bronce y unimos estos hacia un foco de bajo voltaje, igual va a encender la luz. Entonces significa que los electrones que hay en el material vivo hacen también como conductores, como para poder generar esa fuerza eléctrica que va a ser posible que se manifieste en forma de luz. Y este tipo de experiencias pues se le está utilizando en diferentes lugares como experiencias para producir esa energía barata que se la conoce. ¿Cómo se genera ese flujo? Pues va a depender mucho de cuántos enrollamientos se genera como una especie de bobina, y eso pues va a generar ese campo magnético que va a ser multiplicada en unidades de área, que está expresada por su investigador, que ha sido inicialmente Tesla, Nicolás Tesla, quien se le ha atribuido, digamos,
una función de medida, Tesla metro cuadrado, ¿no? Que también tiene su equivalencia en el nombre de otro investigador que se llama Weber. Estos son unidades. Esto tiene un amplio campo de estudio en carreras como ingeniería eléctrica y estos lo desarrollan mucho más todavía. Para nosotros es el uso que se le puede dar a estos campos magnéticos. La mayoría de los equipos que se utilizan en medicina, pues usan energía eléctrica o una energía magnética. Por lo tanto, estas aplicaciones normalmente van a ser de carácter no invasivas, no son de carácter no ionizantes y puede ser utilizada para diferentes fines, ¿sí? Se puede aplicar para producir calor, se puede utilizar para producir radiofrecuencias, también se la usa como radiofrecuencias en cirugías, el uso del láser y demás cosas. Normalmente, dentro del ámbito de la medicina, se tiene la posibilidad de trabajar con los campos magnéticos, haciendo énfasis en un carácter que lo vamos a denominar no convencional. Aún no está al 100% establecido como uso médico, pero sí hay especialidades en las que sí trabajan arduamente en este campo, ¿sí? Por su carácter no ionizante, pues se ha visto que puede ayudar en la reparación ósea, en el proceso de estimulación nerviosa, se puede acelerar el proceso de cicatrización, se puede mejorar las condiciones de la osteoartritis. Los que trabajan con acupuntura pueden utilizar como un procedimiento electroacupuntura, como se lo conoce hoy en día. También se ha visto que se puede hacer la regeneración de tejidos y trabajar a nivel inmunológico y endocrino. Esto pues está dando unas posibilidades de mejora a los pacientes en función a ya no usar carácter invasivo. Carácter invasivo lo vamos a llamar al uso de fármacos, ¿sí? ¿Tiene un potencial? Sí tiene un potencial. Como cualquier material, pues se le está dando la posibilidad de que esta forma de energía gravitatoria, vamos a llamarlo, pues permite hacer una fuerza de atracción y de repulsión y por tanto tiene las capacidades como para poder dar soluciones plausibles al cuerpo humano. Por lo tanto, se está viendo en ciertas experiencias de centros hospitalarios donde están haciendo uso de electromagnetismo que permite calmar dolores, quita insomnios, puede mejorar la artrosis, los dolores musculares, puede darle mayor cobertura de energía vital al cuerpo. Hay una especialidad médica que se llama ortomolecular. Este campo también hace uso de estas formas de inducción magnética con la electroacupuntura. Por lo tanto, además de trabajar de carácter no invasivo, trabajan a nivel de recuperación celular. Cada paciente es examinado de forma individual y los tratamientos son de carácter personal. No se puede replicar el mismo tratamiento para otra persona. Por lo tanto, es altamente individual. Y eso, pues, lo están viendo como algo que se va mejorando. Hay pacientes que son desahuciados ya técnicamente y se están recuperando con las aplicaciones que da esta técnica de magnetismo en el cuerpo humano. La idea es no usar drogas y por tanto las aplicaciones del magnetismo hoy en día se las conoce con el nombre de magnetoterapias y eso pues está dando mucho que hablar y vamos a ver que hay instituciones
que trabajan para poder desarrollar esta tecnología de tal forma que sea fácil de manejar y que sea barata. Por tanto, esta técnica es indolora, no causa molestias, ¿no? Hay una especialmente que se llama electroterapia de Volta por su investigador que se la utiliza colocando electrodos de baja frecuencia que no causan dolor alguno y haciendo uso de estos rodillos al estilo de realizar masajes, pues está permitiendo tratar el dolor, las afecciones reumatológicas, también cualquier otro problema que pueda solucionarse como que sean depurativas en cuanto a la fisiología humana que se refiere a su falta de vitalidad, podemos decir, de poder resolver sus propios problemas a nivel celular. Por lo tanto, esto está dando mucho hincapié a que tengamos que trabajar con esto. Independientemente al tipo de uso que se le pueda dar, pues hay equipamientos que ya lo estamos utilizando. La tomografía computarizada es uno de ellas. La resonancia magnética nuclear es otra. La resonancia magnética funcional. Y también hay otras técnicas que usan directamente imanes como fuente magnética para poder sacar, qué sé yo, imágenes particulares para poder analizar al paciente. Eso sí ya tienen cobertura general y son ya recomendaciones. Pero, ¿cómo funciona esto en el cuerpo humano? Normalmente, no olvidemos que en el tema de membrana celular ya hemos visto que estos pueden trabajar a través de los iones y cationes que le van a dar positivo o negativo, el cual va a generar ese potencial de membrana y el potencial de acción. Y esto hace posible, como al ser positivo y negativo, al entrar en un campo magnético, pues pueda afectar en ese equilibrio o ese desbalance que puede estar teniendo a nivel celular, activarlo otra vez, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de cómo se esté trabajando y junto con la medicina ortomolecular, pues se puede ir viendo las características iónicas de regeneración de respuesta celular que uno está buscando, ¿sí? Por tanto, todos estos van a estar en función a la capacidad de recuperación que tenga la célula para su buen comportamiento. También podemos pensar que la célula es una especie de cuerpo que puede funcionar como si fuese un receptor o un transmisor de información, en este caso electromagnética, y va a precisar mucho de la función bioquímica, que ya lo conocemos, o también conocida como electrobioquímica. Las células, pues, normalmente oscilan a nivel de sus membranas para poder hacer el intercambio de materiales tanto de forma positiva o negativa, no quiero decir carga positiva, sino que hay materiales que son de desechos y otros son de provecho. Estos dejan de estar funcionando correctamente. Por lo tanto, la inducción eléctrica que se puede dar ahí a nivel de magnetismo, pues permite hacer esa inducción para una recuperación de la función celular. Históricamente, en 1841 hasta 1850, se ha dado alta aplicabilidad de esto. Después se ha tenido que parar por varias razones, donde la Iglesia Católica se ha metido para decir que es brujería en estos términos. Y después de 100 años, ya en 1957, un japonés empieza a reutilizar otra vez este concepto y ha demostrado que puede dar ciertas características de estimulación, que puede, qué sé yo, mejorar la función ósea, haciendo recuperación de las estructuras óseas, estímulos eléctricos que van a permitir
calmar el dolor y demás cosas que hemos ido mencionando. En los Estados Unidos hay un instituto en particular que se llama los Institutos Nacionales de Salud, de los cuales hacen tratamiento exclusivamente con electromagnetismo. Y se ha visto en la mayoría de los casos con pacientes que son desahuciados por la médica normal y estos han ido recuperándose. Aquí en Cochabamba hay 2 personas que trabajan con esto y en el Brasil conozco en Sao Paulo que hay varios médicos que trabajan también con esto. Y les va excelente, hacen una recuperación crónica de las diferentes lesiones sin utilizar fármacos, estimulación nerviosa, cicatrizaciones, la osteoartritis, hacen uso bastante de la acupuntura y por tanto se ve una mejoría increíble a nivel celular y a nivel de tejidos, haciendo que vuelvan a funcionar su sistema inmunológico y endocrino. Y eso es interesante observar. Conozco también pacientes que han estado en medio de estos tipos de tratamientos, en el cual de su vida ya sedentaria, de estar postrado en la cama y en una silla de rueda, pues ahora caminan, hacen sus actividades, van al mercado y demás cosas. Entonces, sí es posible trabajar con esta tecnología y además de poder recuperar sin ser invasivo, pues los pacientes tienen un proceso de recuperación muy interesante. Adicionalmente a esto, pues se está haciendo investigaciones como para poder tener cirugías, por ejemplo, guiadas a distancia. Y estas cirugías van a hacer uso de radiofrecuencias y láser para poder trabajar de forma eficiente, entre otras características que se pueden mencionar. Ese es el punto del magnetismo. Hoy en día se está permitiendo hacer uso de esto y poco a poco va ganando espacio en el ámbito de las ciencias médicas. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doutor, tranquilo, está bien. Tranquilísimo. Não é Además, muito difícil. Este assunto é bem legal. sí, a mí me llama la atención porque he visto gente recuperarse, eso sí, de estar desahuciados, pues recuperaron, o sea, les aumenta sus posibilidades de esperanza de vida, ¿no? Su expectativa de vida que va mejorando harto. Bien, este es el tema 10, que es el tema 1 para las finales. Hay algo que voy a volver a recalcar, tal vez lo he dicho o no lo he dicho en este grupo. Hay una parte que voy a compartir con ustedes, que es el tema de estar marcando adecuadamente su seguimiento académico. Técnicamente estamos viendo la posibilidad, o están viendo la posibilidad de que ustedes, una forma de tener certeza de que estamos avanzando correctamente es que estén marcando en su seguimiento académico. Por ejemplo, si está Adriana Jessica acá, técnicamente ella ha abandonado la materia. Alison también. Ana Patricia también. Anaí también. O sea, cuando veo yo la aplicación de los exámenes, veo que todos van a responder. Pero si no hacen su seguimiento académico, no va a tener posibilidades de acceder al examen final. No olviden que son
90, 80% de asistencia, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a verificar eso? Cuando ustedes hagan su control de seguimiento, tienen que marcar, ¿ya? Por favor, no es difícil marcar esto. Le va a demorar, qué sé yo, 5 minutos a lo sumo. ¿Ok? Así que les invito para que ustedes marquen su seguimiento académico. Con esto, la UPAL, tanto como el docente, va a tener certeza de que están avanzando en esta temática. ¿Ya? Camila ha marcado, Diva ha marcado, Edgar ha marcado. Y así solo unos cuantos. El resto estoy asumiendo que está abandonando la materia o ya abandonó. ¿Sí? Así que por favor, si hay una disposición, no quiero estar en discusiones que estaban o no estaba presente. Les estoy haciendo recuerdo con tiempo para que tomen sus previsiones de marcar esto. ¿Comprendido? Sí, doutor, compreendido. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, considerando eso, si no hay más preguntas, nos vemos la siguiente clase. Ok, doutor. Está bien, doctor. Chao, chao. Hasta luego. Doctor, la tarea de aula es para el viernes, ¿verdad? ¿Qué? La tarea de aula tenemos hasta el viernes, ¿verdad? ¿O es responderlo hoy día? Todo lo que es de aula tiene su horario hasta el día de hoy. ¿Ya? Hay 2 tareas que son hasta el sábado, si no me equivoco. Es que la tarea de aula le dio hasta el viernes, doctor, aparece en la plataforma hasta el viernes. ¿Ah, sí? Entonces tómenlo como el viernes. No voy a modificar eso. Ya, doctor, gracias. Ok. Hasta luego. Então, hasta luego, doutor. Gracias. Hasta luego. Chao.